Hola Lore. Hola José, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahí te voy a poner a ver como coanfitriona para que Yo puedas. te escucho súper bajo. Perfecto, ¿eh? Ok. Ok. Ay. Pruebo compartir, así ya la dejo lista. Sí. A ver, ahí Habilitar. te. Sí. Ahí te puse como coanfitriona. Fíjate si puedes compartir. Ahora, bueno, si no la tengo. No me sale mi... ¿Te aparece escritorio. abajo compartir pantalla? ¿La No, presentación no la me... tenés abierta o no? No, em, la tengo en un icono en el escritorio. Y a ver, abrila. Ahí está. Perfecto. Ahí está, la pongo tipo presentación. Sí, dale. Mira abajito, al lado como del menos, ahí, perfecto. Voy viendo si pasa. Perfecto. Sí, se ve perfecto acá. Bueno, vos me decís, José. Dale. A ver. Ya está Luis. Bueno, si querés, en 2 minutos empezamos. Dale. Esperamos que ahí yo voy a mandar un mensajito para que se conecte alguien más y ya empezamos. Me ponen- Lore, cuando quieras, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de un tema que en los últimos años se ha puesto bastante de moda, que es el concepto de disruptores endocrinos, generalidades e industria cosmética. De los disruptores endocrinos o contaminantes ambientales se viene hablando hace unos 60 años. Pero en 1962, la bióloga Rachel Carson publicó el libro La primavera silenciosa, que hablaba de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, especialmente de la fauna. Lo que hizo fue una investigación de qué ocurría con los animales que habitaban a orillas de lagos, por ejemplo, como los nidos de las águilas doradas que estaban en los lagos de Michigan, y que había diferentes fábricas alrededor que liberaban todos sus compuestos químicos a los lagos, y así de otros ecosistemas. En 1991, ya en el contexto de la conferencia de Fundación Vida Silvestre, Theo Colburn, que era otra bióloga,
habló por primera vez del concepto de disruptor endocrino. Y lo que publicó fue una investigación en los que se veían los efectos deleterios de estos compuestos, en este caso, en los animales silvestres. En el 2002, Billy Hamilton publica el primer paper en el que se relaciona la obesidad y los compuestos químicos y buscan una relación causal entre ellos. Ya en el 2006 se define obesógeno, que obesógenos son los disruptores endocrinos con capacidad de actuar sobre el adipocito. Y en el 2009, la Endocrine Society, que es la sociedad endocrinológica más importante, publica una revisión en la que se revisan más de 400 trabajos originales sobre los disruptores endocrinos. La mayoría de los casos de los papers en este momento eran de carácter epidemiológico o en animales, había muy poco en humanos. Ya en el 2005, esperen que voy a subir esto, en el 2025 sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las patologías reportadas tienen una base en los disruptores endocrinos o en las causas ambientales, y este valor se ve aumentado justamente en los países más desarrollados. Lo que ven abajo de NIH es la línea de cómo fueron aumentando el número de trabajos publicados en revistas de alto impacto a partir del primer libro que se publicó hasta la actualidad. ¿Qué efectos encontraron en los animales? Bueno, vieron mortandad masiva de algunas especies, pérdida de la capacidad reproductiva de otras, deformación de los órganos reproductores y alteraciones inmunológicas, entre otras. Y en humanos, lo que se vio hasta el 2009 que se publicó esto fue fertilidad reducida, anomalías del tracto reproductivo tanto masculino como femenino, pubertad precoz, problemas neuroconductuales, función inmune alterada y procesos oncológicos. Esto era por la exposición a todo este tipo de sustancias sintéticas. Cuando salió el trabajo, el review de la Endocrine Society, ellos definieron a un disruptor endocrino como un conjunto de compuestos químicos diversos y heterogéneos que contaminan el medio ambiente y una vez incorporados al organismo afectan la síntesis, la secreción, la acción, el transporte, el acoplamiento y la eliminación de nuestras hormonas endógenas, generando un verdadero desorden patológico, ya que van a afectar tanto la homeostasis, la reproducción, el desarrollo o el comportamiento. ¿Dónde los encontramos hoy en día y cómo ingresan a nuestro organismo? Bueno, ingresan a nuestro organismo a través del agua, del aire, de los alimentos contaminados, de los cosméticos, de la industria comestible y de la industria del plástico. Hay un grupo especialmente expuesto, que es el grupo poblacional de riesgo, que son los trabajadores que trabajan en las industrias de herbicidas, fungicidas e insecticidas, principalmente todos aquellos que trabajan con pesticidas, también en las estaciones de servicio, y todos aquellos que tienen contacto con la industria química. También, hoy por hoy, ya se sabe que la exposición materna a los disruptores endocrinos durante el embarazo y también la lactancia permiten el pasaje de los mismos a través de la placenta y de la leche materna. En el 2014, la Endocrine Society publica otro review en el que ya reporta en seres humanos alteraciones en todas las glándulas que se ven en la figura, y como ven están todas las glándulas del cuerpo. Ahí ya hay otro tipo de caracterización con respecto a los disruptores endocrinos. Ya se sabe que son compuestos lipofílicos que se bioacumulan en tejido adiposo, que tienen un tamaño molecular inferior a 1000 Dalton, lo mismo que nuestras hormonas endógenas, por eso acceden a nuestros receptores, y como fueron diseñados por la industria, tienen largas vidas medias y son nocivos para la vida silvestre y el medio ambiente. Hay más de 1 millón, de compuestos químicos contaminantes ambientales expuestos y demostrados de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y al Inventario Europeo, la INIX. De esos más de 1 millón de compuestos, 140.000 tienen actividad potencial de disruptor endocrino, y de esos 140.000, 87.000 están estudiados. De esos 75.500 pertenecen a la industria química, 900 son pesticidas, 2.500 son otros contaminantes del aire, y 8.000 se encuentran en cosméticos, aditivos alimentarios y suplementos nutricionales. Y lo último que se publicó hasta ahora en el mundo con respecto a legislación es el REACH, que es la
principal legislación de la Comunidad Europea para proteger la salud y el medio ambiente de los riesgos que producen estas sustancias. ¿Y qué hicieron en este trabajo? Estudiaron los 1000 compuestos con características de disruptores endocrinos más conocidos y estudiados y vieron hasta qué concentración iban a permitir que estos compuestos estén en algún producto. Solamente hay 1000 compuestos reportados. Como ven, hay 8000 que podrían estar y bueno, van incorporando de a poco. En el 2020 ya la revista Nature publica un artículo sobre disruptores endocrinos y fue como la apertura del mundo de la ciencia, ya saliendo de la endocrinología y hablando al mundo científico en general, del comportamiento que tienen los disruptores endocrinos y hablan de las 10 llaves de los disruptores endocrinos. La primera llave es que interactúan con los receptores hormonales. Una vez que interactúan pueden activar los receptores hormonales, ya que se unen igual que nuestra hormona endógena y generar un efecto. También pueden antagonizar los receptores hormonales, pueden alterar la expresión de nuestros receptores hormonales, pueden alterar la transducción de señales en células que responden a hormonas, pueden inducir modificaciones epigenéticas, pueden alterar la síntesis hormonal, pueden alterar el transporte a través de las membranas celulares, pueden alterar los niveles de hormonas circulantes, alterar el metabolismo o el clearance, y también pueden alterar el destino de las células productoras de hormonas o que responden a hormonas. Este gráfico les muestra que pueden neutralizar a las hormonas endógenas de todas las maneras. ¿Qué características tienen estos compuestos? Bueno, hay características que tienen que son bastante particulares. Pueden tener, nunca estamos expuestos a un solo disruptor endocrino, sino que estamos expuestos a un conjunto de ellos. Pueden tener efectos aditivos, por ejemplo, estamos expuestos en un ambiente a más de un pesticida y pueden entre ellos tener un efecto sinérgico y también la exposición múltiple hace que sea aditiva. También puede ser que una vez que entra al organismo, este compuesto se metabolice, se transforme en otro y o sea, el producto de la transformación sea más agresivo que el que ingresó. También es muy importante conocer el momento de exposición a los disruptores endocrinos. Hay múltiples trabajos que reportan que tanto el embrión como el neonato son extremadamente sensibles y los efectos adversos son mucho más graves que si nos exponemos a estos compuestos en la adultez. También se habla de una latencia en la exposición. O sea, uno se expone en las etapas iniciales de la vida y la enfermedad se va a desarrollar en la adultez. Por supuesto, como dijo la tapa de Nature, no quedan los disruptores endocrinos ajenos a la epigenética. La epigenética, ustedes saben que es la modificación covalente irreversible del ADN sin alterar la secuencia de bases del mismo. Dentro de los procesos epigenéticos más importantes y más estudiados está la metilación de DNA, la modificación de estonas y las modificaciones de los MRI. ¿Qué pasa con la metilación de ADN, que es lo más estudiado con respecto al comportamiento de los disruptores? Hay dos tipos de enzimas, las metilasas y las desmetilasas. Las metilasas lo que hacen es activar la metilación del ADN y los disruptores endocrinos activan la metilación. Por otro lado, esos mismos disruptores inactivan la desmetilación, con lo cual hay un efecto acumulativo sobre la metilación del ADN en determinada zona. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa zona que está oculta por los grupos metilos no se va a replicar, no se va a desarrollar a posteriori. La cantidad y la ubicación, por ejemplo, de estos compuestos metilos van a determinar si un gen se expresa y así va a modular los niveles de expresión del gen. Dentro de todos los disruptores endócrinos, el más estudiado con respecto a la epigenética es el BPA, que ustedes habrán visto que está en infinidad de compuestos plásticos. Y se ha reportado que provoca cambios de metilación del ADN, generando alteraciones tanto en las vías neuroendocrinas como en genes claves relacionados con el crecimiento celular. O sea que tiene un potencial mecanismo para aumentar el riesgo de cáncer o los procesos oncológicos. ¿Qué otro comportamiento particular tienen los disruptores endocrinos? Los disruptores endocrinos son capaces de generar dosis respuestas no monotónicas, como la que les estoy señalando. O sea que a bajas dosis tienen el mismo efecto que altas dosis.
A diferencia de un tóxico ambiental, que nosotros sabemos que, como dice Paracelsus, la dosis hace el veneno, y mientras más tóxico, a más tóxico nos exponemos, más respuesta tenemos. Bueno, eso no ocurre con los disruptores endocrinos, con lo cual se dificulta la predicción de un efecto a altas dosis teniendo en cuenta lo que pasa a bajas, y viceversa. Ustedes me pueden decir, bueno, es casi un tóxico ambiental un disruptor endocrino. Y no, no es un tóxico ambiental. Y les voy a contar por qué. Porque un tóxico ambiental es conocida su presencia en la naturaleza, por lo cual uno lo suele reconocer. La exposición involucra generalmente componentes puros, o sea, un tóxico, y la dosis hace el veneno. Mientras que en el disruptor endocrino no hay evidencia de exposición, ya que están ampliamente distribuidos y son un gran conjunto, y la exposición generalmente comprende una mezcla de los mismos. Entonces acá lo que importa es el momento al cual nos exponemos. Podemos decir que la exposición a los disruptores endocrinos es crónica, ya que estos son ubicuos, globales, y existe bioacumulación y biomagnificación en la cadena alimentaria. Les voy a hablar de la clasificación y las características químicas de los disruptores. Hay muchas clasificaciones de disruptores endocrinos. A mí particularmente me gusta mucho esta, que es del doctor Chiquisola de la Universidad Nacional del Litoral. La publicó en la revista RAEM hace muchos años y los clasificó dependiendo de sus características químicas. En primer lugar, puso los disruptores endocrinos que pertenecen a la industria farmacéutica. Dentro de esos, el más estudiado es el DES, el dietildetilvestrol. Ustedes saben que en los 60 o 70 se le daban a las mujeres embarazadas para prevenir las pérdidas de embarazo. Y a posteriori, 10 y 20 años después, hubo trabajos publicados de las hijas y las nietas del DES, o sea, las hijas y las nietas de esas mujeres que estuvieron expuestas, y lo que manifestaron eran diferentes tipos de procesos oncológicos, principalmente en el ámbito gonadal. En segundo lugar, puso los productos naturales, y en este caso están los fitoestrógenos, la genisteína y el laideín, los derivados de la soja. ¿Qué pasa con los fitoestrógenos? Tienen una estructura tan similar a nuestros estrógenos naturales que pueden interaccionar con el receptor estrogénico y generar un efecto, por ejemplo, cuando no es el momento fisiológico de que esto ocurra. En tercer lugar, puso los fungicidas. Dentro de los fungicidas, el más estudiado es la cerealelona. Estos tres tipos de disruptor se unen a los receptores principalmente esteroideos, ya sea el de estradiol, el de dihidrotestosterona y también los receptores de cortisol, progesterona y aldosterona. En cuarto lugar puso los pesticidas organoclorados, y acá están los tan conocidos difenilos policlorados y el DDT, el DDE, los clorpirifos. Bueno, ¿dónde se encuentran estos compuestos? Principalmente se han encontrado en aceites, lubricantes y como aislantes eléctricos en los transformadores. Todos sabemos que estuvieron prohibidos en los 70, pero permanecen en el medio ambiente. ¿Cómo llegan a nosotros? Porque se bioacumulan en las especies acuáticas, o sea, en los peces, principalmente en los de profundidad más grande, que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, porque no se olviden que estos compuestos se bioacumulan en tejido adiposo. Entonces nosotros, como último eslabón de la cadena alimentaria, terminamos ingiriendo estos compuestos. Y la particularidad que tienen los bifenilos policlorados que utilizan el receptor aril carbonado. O sea, cuando se unen al receptor aril carbonado, se trasloca al núcleo y una vez que entran al núcleo modulan la expresión de diferentes genes. En quinto lugar puso a los compuestos que se encuentran en la industria del plástico. Dentro de estos compuestos los más conocidos son el BPA y los phtalatos. Se han cansado seguramente de ver productos de plástico, principalmente los empaques de diferentes alimentos que dicen libres de BPA hoy por hoy. ¿En qué se usa fundamentalmente el BPA? En la fabricación de policarbonatos, de plástico, de resinas epoxi. Lo vemos en bolsas, en alimentos contenedores, en biberones, en botellas, en selladores dentales, en dispositivos médicos. ¿Qué es lo que le confiere el BPA a los productos? El BPA lo que le confiere es transparencia y dureza, y le da ventajas reales en términos de calor, resistencia y elasticidad. Por ejemplo, en una botella gaseosa, siempre hay que tratar de elegir, o de agua que consumimos, la más blanda, porque las que son más duras son las que más BPA tienen. Por otro lado, y en la otra punta, están los phtalatos. ¿Por qué en la otra punta? Porque se utilizan absolutamente para
algo absolutamente contrario al BPA. El eftalato se utiliza para darle al plástico maleabilidad y fijar el color. Entonces, ¿dónde se encuentran principalmente? En todos los productos, en los juguetes de los niños, en los contenedores de alimentos con color. Se clasifican de bajo peso y de alto peso dependiendo de dónde esté. Los de bajo peso molecular se encuentran principalmente productos de cuidado personal y esencias, mientras que los de alto peso molecular son los que se encuentran en los plastificantes y los envases. Para terminar con la caracterización, están los miméticos androgénicos, que son todos los compuestos que actúan inhibiendo el receptor de andrógenos, los hidrocarburos aromáticos, que son todos los compuestos químicos relacionados con el fenantreno, y finalmente los metales y químicos metálicos. Dentro de ellos, los más estudiados son el aluminio, el mercurio, el cadmio, el plomo y el arsénico, y han tenido un auge de estudio en los últimos 5 años porque todos tienen efecto reportado de neurotoxicidad, retardo cognitivo, cambios en la conducta, cambios en el aprendizaje, hipersensibilidad, hiperactividad. Y si nosotros hacemos una búsqueda de disruptores endocrinos y últimos efectos reportados, claramente todo lo asociado a lo neurológico es lo que abunda últimamente. ¿Por qué es tan difícil establecer el mecanismo de acción de estos compuestos? Porque miren el BPA. El BPA se une al receptor de glucocorticoides, al receptor de estrógeno, al receptor tiroideo y al receptor de ácido retinoico. Y las líneas lisas son efectos agonistas, y las líneas punteadas son efectos antagonistas. O sea, dependiendo a qué receptor se va a unir, va a tener un efecto agonista del receptor o antagonista del receptor. Lo mismo ocurre con las dioxinas sobre el receptor aril carbonado. Entonces, ¿qué es lo que compleja estudiar y establecer un mecanismo de acción? Primero, la variedad en cuanto a su naturaleza y estructura química. Después, los efectos combinados sobre diferentes receptores hormonales. Y después que algunos pueden mimetizar, bloquear o inhibir los efectos estrogénicos, en caso que sea el receptor estrogénico, dependiendo del órgano e inclusive dependiendo del momento de la exposición. La última, y no menos importante de todas las clasificaciones que tienen los disruptores, son los disruptores endocrinos que están en todos los componentes domésticos y cosméticos. Primero les voy a aclarar que estos compuestos, los que están justamente en esta industria, se los denomina disruptores endocrinos no persistentes, porque tienen corta vida media in vivo, se metabolizan, un alto porcentaje se excreta rápidamente a través de orina y heces, alrededor de 1 y 5 días. Ustedes estarán pensando, bueno, no son tan malos. No es correcto, porque sí son igual de malos, porque estamos expuestos las 24 horas del día a estos compuestos. O sea, nosotros no nos exponemos todo el tiempo a pesticidas, fungicidas y disruptores endocrinos persistentes, que son los que están en la industria del plástico o en la industria de los pesticidas. Esa exposición la tienen los grupos ocupacionales que se dedican a eso. Pero a los componentes de productos domésticos y cosméticos estamos expuestos todos todo el tiempo. Dentro de los más estudiados están los eftalatos, y el metileftalato son los más frecuentes en estos compuestos. Se encuentran en perfumes, desodorantes, jabones y shampoo. Algunos de ellos, como el butil y el isobutil, en esmalte de uñas y otros cosméticos. Y en la mayoría de los estudios que se han hecho, las mujeres presentan valores superiores a los hombres en orina. Y es lógico, nos ponemos mucho más cosas, estamos más expuestas. En segundo lugar, los fenoles ambientales. Dentro de los fenoles ambientales hay dos que son altamente discutidos. Uno es el triclosan, que se encuentra en jabón de manos y en pasta de dientes, lo usamos todos. La benzofenona 3 está en protectores solares, barras de labios, lacas para el cabello, shampoo y lociones para la piel, pero están también en desinfectantes hospitalarios. Y los parabenos, que hoy por hoy tenemos una amplia gama de productos en la farmacia o en el supermercado que dice libre de parabenos, se encuentran fundamentalmente en cosméticos, productos farmacéuticos, bebidas y alimentos. Los estudios reportados hasta el momento dicen que tienen propiedades estrogénicas débiles y no hay suficiente conocimiento sobre la presencia y destino en el medio ambiente. Todavía habría que seguir estudiando sobre la liberación de estos compuestos a las aguas y a la tierra. Ustedes dirán, ¿por qué la industria lo usa si saben que hacen mal? Bueno, todos estos compuestos la industria los usa como antimicrobianos y como preservantes. O sea,
los pone para resolver el problema de la contaminación microbiana, que en su momento han generado una serie de riesgos para la salud, pero lo que hay que hacer ahora es buscar compuestos alternativos que tengan menores niveles de toxicidad. Miren esta placa, es una placa de una crema, esta tiene parabenos y esta no tiene parabenos, y miren el crecimiento microbiano que tiene. Por otro lado, los parabenos que se encuentran que entran desde los alimentos, por ejemplo, desde los empaques de los alimentos, una vez que nosotros los ingerimos, las enzimas digestivas los degradan y esos parabenos cortados en piezas pueden ser excretados por orina y heces. Pero ¿qué pasa con los parabenos que ingresan a nuestro organismo por la dermis desde la industria cosmética? En la piel no tenemos esas enzimas y son justamente esos parabenos los que vamos a bioacumular. Por otro lado, hay otra cosa en detrimento de todo esto, y es que dentro de las etiquetas, miren lo chiquitos que están puestos, y estas etiquetas son muy difíciles de leer, y acá tenemos la suerte que en la etiqueta dice etilparabeno y metilparabeno y los podemos definir, pero en muchas dicen EP o MP, y la verdad es que el 90% de la población aún no sabe qué son. ¿A través de qué receptores actúan todos estos disruptores no persistentes? Tienen todos efectos estrógeno-miméticos y antiandrogénicos y se unen a los receptores de hormonas esteroideas, principalmente al de estrógenos y aldosterona. Actúan todos como factores de transcripción porque una vez que se unen al receptor, miran el disruptor y miran la hormona, tienen el mismo sitio, unen al receptor, una vez que se unen, se forma el complejo hormona-receptor, se trasloca el núcleo y va a modular la expresión de genes específicos. Por ejemplo, el mismo receptor que usa el estradiol, que es un ligando endógeno nuestro, lo usa el dietiletilestrol, el TCDD, y otros, por supuesto, no son los únicos dos. El receptor de estrógenos y de testosterona también lo usa el BPA, el DDT, los eftalatos, y el receptor de testosterona solo lo usan el vinclozin y los clorpirifos. O sea, como ven, nos exponemos en un momento que no tiene que estar activo el receptor y es donde se desencadena el efecto deleterio. Yo ahora les traje diferentes trabajos para ir viendo qué fue publicándose en la bibliografía con respecto a estos compuestos. Este es un trabajo de la Universidad de Dinamarca, que es un grupo que está, Frederiksen es un gran estudioso de los disruptores endocrinos y ha puesto cantidad de técnicas metodológicas robustas a punto para determinarlo. Lo hizo primero en orina y heces, y en este trabajo es el primero que va a evaluar la metodología para determinar la presencia de los disruptores endocrinos en suero. ¿Y qué hizo para duplicar su efecto, duplicar su desafío? Además, lo hizo en mujeres durante el embarazo. ¿Qué vamos a pensar nosotros en las mujeres embarazadas? Que nos exponemos menos a fenoles, a parabenos, eftalatos y filtros UV. Entonces él lo que hizo fue estudiar si había presencia en suero y en la mujer en el embarazo. Reclutó 128 muestras séricas de mujeres embarazadas entre 1999 y 2001. Se analizaron 15 diésteres de eftalatos, 7 filtros UV, 7 parabenos y 8 fenoles. Lo hizo por cromatografía líquida asociada a masa en tándem. Estas son las tablas, y como ven, al principio la medición de los disruptores endócrinos era súper discutida en todos los trabajos. ¿Por qué? Porque en ninguno de los trabajos los bioquímicos encontraban cuál era el límite de cuantificación, y muchas veces el percentil 90 tenía mayor concentración que el límite de cuantificación, estaba bastante desprolijo todo, pero con el tiempo se fue organizando. Hoy por hoy, tanto la cromatografía líquida como la gaseosa asociada a masa tienen una buena detección de estos compuestos, y no se olviden que nosotros dosamos hormonas en el orden de los nanogramos mililitros, microgramos, y los disruptores endocrinos se llegan a dosar hasta en partes por millón o partes por billón. O sea, se dosan concentraciones muchísimo menores. ¿Qué vieron ellos en todas estas mujeres? Que encontraron 17 disruptores endocrinos no persistentes en más de la mitad de las muestras de suero de las mujeres embarazadas. Se encontraron eftalatos, parabenos, fenoles y filtros UV, siempre en concentraciones más bajas que en orina, pero todavía ellos no pudieron establecer si es mejor ver lo que se refleja en orina o si es más representativo el suero. Estos hallazgos confirmaron una exposición considerable y continua de las mujeres a estas mezclas, y las diferencias en las concentraciones de las mujeres
las encontraron en las encuestas que habían hecho de a cuántos disruptores endocrinos habían estado expuestas. Aquellas que tenían mayor cuidado personal, o las que tenían menor cuidado personal, las que tenían algún tipo de dieta especial, o factores de vida, factores de estilos de vida. Este es otro trabajo de otro grupo de Europa súper importante, que es el grupo de Nicolás Olea. Nicolás Olea trabaja en la Universidad de Granada y es, si no el primero, uno de los 3 más importantes investigadores de disruptores endocrinos en el mundo. Fue el primero que empezó a estudiarlo, y el objetivo del trabajo de él fue porque tiene muchísimos trabajos, evaluar las concentraciones de los bifenoles, los parabenos y las benzofenonas en muestras de leche materna en un banco de leche humana en Granada, el sur de España, y explorar los factores sociodemográficos, reproductivos y estilo de vida relacionados con esta exposición. Ya era un desafío dosarlos en leche materna, y fue un doble desafío hacerlo en un grupo agrimensor del sur de España. ¿Qué pensaban? Un grupo agrimensor del sur de España está menos expuesto que la sociedad que vive en Madrid o en Barcelona. También pusieron eso como un efecto más para ver si realmente las cosas sucedían como uno pensaba. Recolectaron 83 muestras de donantes de leche, la extracción fue manual o por extractor, se pasteurizaron y se alicuotaron. Todo el tiempo fueron recolectadas en muestras libres de plástico. Todos los compuestos que se usaron fueron de vidrio. Hicieron una cuantificación por cromatografía gaseosa asociada a masa en tándem, y por asociaciones bivariadas y modelos de regresión múltiple vieron que casi el 30% de las muestras encontraron entre 3 y 4 disruptores endócrinos no persistentes diferentes. En el 25% alrededor de 2 disruptores, y en menos del 10% un disruptor o 6 disruptores. ¿Cuál fue la conclusión? Que hay una necesidad urgente de monitorear las concentraciones de químicos ambientales en los bancos de leche y de implementar medidas preventivas para reducir la exposición de todas las madres que amamantan, porque si bien es incuestionable el beneficio de la leche materna, hay que empezar a concientizar con respecto a los disruptores, ya que traspasan la barrera y llegan a los bebés. Y todo el beneficio que uno hace en tratar de darles, si la mamá no puede amamantar, darles leche de banco, se reduce en perjuicio de la cantidad de disruptores endócrinos que tienen estas muestras de las mujeres que van a donar. Este es un trabajo del 2021, y este trabajo realmente ocasionó un boom en todo lo que fue disruptores ambientales. Primero, porque es un trabajo que publicó el NIH. Segundo, porque tomó 40.559 participantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre diferentes productos para el cabello específicos con la incidencia de cáncer de ovario. Las mujeres tenían entre 35 y 74 años hasta el momento de inscripción, y por supuesto excluyeron a las mujeres con antecedentes de cáncer de ovario y ovariectomía bilateral. Fue un estudio prospectivo. ¿Qué hicieron ellos? Un cuestionario inicial analizando demografía, historial reproductivo, estilo de vida, uso de productos de cuidado personal, principalmente productos para el cabello. Ellos evaluaron el efecto de las tinturas, los alisadores y los productos para permanentes en los últimos 12 meses. Y hicieron un seguimiento de estas mujeres por 10 años. Lo primero que hicieron fue ver la frecuencia, o sea, separaron en frecuencia lo que usaban. Se usaban alisadores, se usaban decolorantes, se usaban productos para permanentes, y lo hicieron diferente categorización, como no usó 1 o 2 veces al año, usó cada 3 o 4 meses, usó cada 5 o 8 semanas, usó una vez al mes o más de una vez al mes. Hicieron una evaluación de covariables, que ahí estaban. La guía de anamnesis que hicieron para cada visita tenía más de 20 páginas de todo lo que preguntaban. Bueno, y después hicieron una asociación entre el riesgo de lo que usaron y de lo que encontraron. ¿Qué encontraron? Que luego de 10 años de seguimiento, 241 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de ovario. Las mujeres que desarrollaron cáncer de ovario eran mayores, en general blancas no hispanas, con índice de masa corporal más alto, posmenopáusicas,
y habían recibido terapia hormonal en comparación con la cohorte completa. El uso de alisadores frecuentes, o sea, de más de 4 veces por año, se asoció con el doble de riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Este mismo resultado se vio en otros estudios asociándolo a cáncer de mama. Y hubo muy poca evidencia consistente para sugerir que las cinturas para el cabello se asociaban con el cáncer de ovario en general. Apenas encontraron estos resultados, ¿qué hicieron? Hicieron una corrida electroforética y se fijaron que tenían los alisadores. Todos sabemos que tienen formaldehído, pero encontraron a su vez que tenía eftalatos, parabenos, cicloosilanos y metales. Y esta es la primera evidencia de una relación posible entre el uso frecuente de alisadores y el riesgo de cáncer de ovario. Por supuesto que una vez que tienen esa cohorte de mujeres, el mismo grupo de NIH hace el mismo estudio, pero en este caso evaluando el cáncer de útero. Hicieron el seguimiento durante un promedio de 10.9 años, identificaron 378 casos de cáncer, y ¿qué encontraron? Que el uso de productos alisadores alguna vez, frente a los que nunca lo usaron, tenían tasas más altas de cáncer de útero. La asociación fue más fuerte al comparar el uso frecuente con el que frente al que nunca usó. Y el uso de los otros productos para el cabello, como las tinturas y los permanentes, no se pudieron asociar. Y estos hallazgos fueron la primera evidencia para la asociación entre productos para alisar el cabello y cáncer de útero. También le traje estos trabajos que son bastante nuevos, que son el efecto, que son lo que se usa principalmente en todos los protectores solares. La benzofenona 3 es un químico que lo que actúa como filtro UV, y lo que se preguntaron en este estudio de Polonia fue si son realmente seguros para que los usen las mujeres embarazadas y los niños. El filtro UV de benzofenona 3 está ampliamente distribuido en todos los cosméticos, se encuentra en protectores solares, pero también está en maquillajes, en shampoos. Es un contaminante ambiental detectable en humanos, en otros trabajos, y hay riesgo por absorción sistémica, especialmente en poblaciones vulnerables. ¿Por qué actúa como disruptor endocrino? Porque actúa sobre receptores de estrógenos, andrógenos y progesterona. ¿Cómo se metaboliza y cómo actúa? El BP3 atraviesa la piel, la placenta, la sangre y la leche materna, interfiere con hormonas al unirse a las proteínas plasmáticas, tiene efectos antioxidantes y también genera estrés oxidativo, y además se bioacumula en el organismo y en el medio ambiente. ¿Qué he reportado hasta el momento con respecto a este compuesto? Que afecta a múltiples sistemas. En la piel, dermatitis y fototoxicidad, neurotoxicidad y daño epigenético en el sistema nervioso. En el ámbito reproductivo afecta espermatogénesis y óvulos, actúa literalmente como un disruptor hormonal. Y en el desarrollo fetal, hasta el momento, hay efectos contradictorios porque no está tan estudiado. Bueno, acá están los efectos que yo les conté, que encontraron hasta el momento. Dentro de lo que es daño cutáneo, lo más frecuente fue la dermatitis alérgica, y lo que llamó la atención con respecto a la neurotoxicidad fue la potencial relación con Alzheimer y Parkinson. ¿Qué recomienda este grupo, después de hacer una revisión también como de 300 trabajos? Usar filtros solares minerales y leer las etiquetas y limitar el uso de productos con BPA. Ustedes se estarán preguntando qué son los filtros solares minerales. Bueno, los filtros solares pueden ser físicos y químicos. Ambos están aprobados por la FDA, por la ANMAT, por todo, pero la diferencia entre los químicos y los físicos es que los físicos usan óxido de zinc y dióxido de titanio, y estos son los compuestos menos deleterios para la salud humana, mientras que los minerales, los químicos, contienen todos oxibenzona, avobenzona, octisalato, octocrileno, mosalato y octinoxato. Este es otro trabajo de los protectores solares. En este caso, lo que evaluaron fue el efecto del octilmetoxicinamato en la salud y su efecto como disruptor endocrino. Vieron que era ubicuo, que tenía ingreso tanto dérmico como inhalatorio. Este disruptor endocrino está más estudiado porque ya está reportada la concentración permitida tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos.
La Comunidad Europea permite hasta 10% y la FDA permite hasta un 7,5%. Por supuesto, hay efectos deleterios reportados en animales y en humanos. Y bueno, ellos también sugieren el uso de los protectores solares que sean físicos y no químicos. ¿Qué tiene de particularidad el OMC? Que una vez que ingresa, una vez que nos lo ponemos, se isomeriza y pasa del isómero trans al cis. Y el cis es más tóxico que el que ingresa. Es el clásico ejemplo del disruptor endocrino que una vez que ingresa al organismo, se metaboliza y se transforma en un compuesto más tóxico. ¿Qué es lo que propone la industria para mejorar esto? La nanotecnología. ¿Qué es esto? Que el protector solar esté ingresado en nanopartículas, porque estos nanotransportadores o nanopartículas lo que hacen es optimizar la liberación y actúan sobre la estabilidad. Entonces lo que proponen los grupos científicos que están estudiando esto es apuntar a la nanotecnología para proteger la salud humana. Bueno, y este es un trabajo que se publicó en el 2023, a mí me gusta mucho porque es como un review de los 40 años de los disruptores endócrinos y de los procesos neoplásicos que han generado. El objetivo de este trabajo fue investigar la asociación entre la exposición humana a los disruptores endócrinos y el riesgo de tumores relacionados con el sistema endocrino. Ellos estudiaron sea de mama, de próstata, tiroides, útero, testículos y ovario a lo largo de 40 años. Utilizaron el criterio de Prisma para hacer la búsqueda, o sea, toda la búsqueda. Tuvieron criterios de inclusión, que por ejemplo, los estudios tenían que ser observacionales en humanos, en una fecha determinada, que sea en los órganos que les nombré antes, y el criterio de exclusión dejaron afuera todos los trabajos que no estaban en inglés, todos los trabajos que no eran originales, por ejemplo, que eran revisiones, todos los trabajos que no estaban en humanos, que no especificaban los productos de cuidado personal que consumían, los que tenían naturales o fármacos, los que no presentaban neoplasia, y los que, por ejemplo, eran accidentes provocados por el hombre, como puede ser Chernobyl. ¿Qué vieron? Que de los disruptores endocrinos más frecuentes, los que más efecto tumorigénico reportaron fueron los estalatos, en un 62,5% de la bibliografía estudiada, los metales pesados en un 54%, los particulados en un 47% y los pesticidas en un 46%. Y dentro de todos los tipos de procesos oncológicos, los que mayor cantidad de trabajos presentaron fueron sea de mama, a continuación próstata, a continuación tiroides, luego útero, luego testículo y luego ovario. Como ven, están absolutamente, son disruptores endocrinos de los que le hablé antes, que están ampliamente distribuidos, y son procesos oncológicos que nosotros que trabajamos en un hospital sabemos cuál es la frecuencia. ¿Qué sugerimos desde el Departamento de Disrupción Endocrina de la SAEM? Disminuir la exposición a todos. Tratar de elegir productos de cuidado personal que estén aprobados por ANMAT, como dice esta etiqueta. Que la lectura se pueda leer con la app del INSI Beauty. El INSI es una app que nosotros podemos bajar en nuestro teléfono y cuando la ponemos sobre el compuesto nos va a aparecer todos los componentes que tienen en orden decreciente. Fundamentalmente, no elegir productos que contengan ni conservantes, ni fragancias, ni algunos antimicrobianos. Dentro de los conservantes, ¿qué no tenemos que elegir? Los parabenos. El metilparabeno, el etilparabeno, el propilparabeno, el butilparabeno. ¿Qué se usa como conservante con menos efecto deleterio en la industria? El fenoxietanol. El fenoxietanol ya lo empezamos a ver en muchos productos. Miren en este producto hipoalergénico, que esto es un óleo calcáreo de un niño, para usar con los niños, tiene fenoxietanol. Pero ¿qué pasa? No lo recomiendan tampoco para embarazadas y niños porque todavía no está estudiado el efecto que pueden llegar a producir. O sea, sabemos que parabenos no, pero fenoxietanol en embarazadas y niños no, en el resto de la población sí. Con respecto a las fragancias,
Con respecto a las fragancias, lo que hay que tratar de eliminar es todos los compuestos que tengan eftalatos y el butilfenilmetilpropional. ¿Qué hacen los eftalatos y por qué se agregan tanto? Retardan la evaporación, o sea, hace que el producto dure más tiempo sobre la piel y la ropa. ¿Y qué elegimos cuando elegimos una fragancia o un perfume? Justamente que dure. Bueno, eso es un error, es algo que tenemos que ir cambiando de a poco. Y con respecto a los filtros UV, que está ampliamente reportado, que son potentes disruptores endocrinos, no hay que elegir los químicos, que son la oxibenzona, el octinoxate, el octocrilene o el homosalate, y sí elegir los que son físicos minerales que tienen óxido de zinc o dióxido de titanio. Nosotros hace unos años escribimos en SAEM una guía de reconocimiento de acciones y recomendaciones, más que nada para los médicos, con respecto a los disruptores endocrinos, y les voy a poner los puntos más importantes que nosotros ponderamos para tener en cuenta. Los alimentos frescos deben ser el pilar de la dieta y evitar todos aquellos que sean multiprocesados. ¿Cuáles son los multiprocesados? Los que tienen cantidad de ingredientes en las etiquetas. Usar materiales inertes como el vidrio para calentar productos. Tratar de dejar de usar el plástico. Ustedes van a decir, plástico y microondas no, plástico y microondas no, plástico y calor cualquiera. O sea, es lo mismo poner un recipiente de plástico de baño María que ponerlo en el microondas. Lo que hay que hacer es utilizar vidrio. Empezar a usar en nuestra ropa fibras naturales y dejar de usar todas las telas químicas. Reducir el consumo de alimentos enlatados porque claramente para que duren dentro de la lata estos alimentos están llenos de químicos y de conservantes y de aromatizantes y de todos compuestos que tienen actividad disruptora endocrina. Entre los alimentos más contaminados, lamentablemente, están las frutas y las verduras. ¿Por qué? Por el proceso de las fumigaciones. Lo que se recomienda es, por supuesto, seguir consumiéndolas, pero lavarlas exhaustivamente cuando sea posible pelarlas, y si podemos consumir productos agroecológicos, mejor. Leer bien las etiquetas de los cosméticos y los productos de limpieza. No calentar alimentos en recipientes fabricados con BPA. Limitar el consumo de pescado azul de gran tamaño. ¿Por qué esto? Porque son los que andan en superficies más bajas, son los que más grasa tienen y los que más bioacumulan disruptores. Dentro de lo posible, tratar de elegir consumir carne sin hormonas. Lavar las manos con frecuencia, porque la verdad es que en el polvo y en el aire hay multitud de disruptores endocrinos. Procurar evitar adherentes en los utensilios de cocina como el teflón. Están prohibidos hace muchos años, pero se siguen poniendo en varios productos. Evitar el uso de insecticidas en aerosoles, en la casa y en los alrededores, y utilizar productos de higiene libres de parabenos. Como conclusión, bueno, para proteger nuestra salud y el medio ambiente es ir eliminando estos compuestos y sustituirlos por otros que sean menos tóxicos. Tener en cuenta que lo más importante que podemos aplicar, porque estamos multiexpuestos, es el principio de precaución, empezar a cuidarnos nosotros. En tercer lugar, educar a la población sobre los riesgos y las consecuencias de exponernos a estos compuestos. Y en cuarto lugar, y no menos importante, creo personalmente que es el más importante, es que desde la política se apoye en la investigación, que se identifiquen los nuevos investigadores, los nuevos alteradores endocrinos y empezar a utilizar compuestos más seguros. Bueno, muchas gracias. Hola Lorena, ¿me escuchás? Te escucho, Luis. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Sabía que iba a ser un gran Ateneo, pero sabía también que nos estás proponiendo un estilo de vida horrible. O sea, si te hacemos caso, volvemos casi a la edad de piedra. ¿Qué Es podríamos verdad. hacer? Tú me dijeras, como yo sé que sos una gran especialista en este tema, un solo consejo. ¿Eh? Uno solo, el más Eh, importante que te viene a la cabeza. para mí, o sea, te digo con el que nos empezamos a cuidar todos los del departamento, los contenedores de plástico. Cuando vos lees una etiqueta de vencimiento en un producto que contiene un alimento, ese vencimiento está estudiado tanto con respecto a lo que pasa del envase al producto y lo que nosotros ingerimos, como del alimento al envase.
Entonces lo primero que hay que hacer es limitar el uso de esos productos, de los envasados en plástico y los multiprocesados. Sí. Y por Y supuesto no es lo mismo entre diferentes poblaciones, no somos nosotros lo mismo que un niño de menos de 5 años, que una mujer embarazada, que un lactante. sí, es muy difícil ver en una etiqueta, hay un montón de cosas que son siglas, los colorantes artificiales, son muy difíciles de saber realmente qué es cada cosa y eso que somos Y bioquímicos, ¿no? aparte muchos son imposibles de ver. Y la Claro. población en general tampoco entiende esto tanto. O sea, por eso yo les propuse que vean con la app de INSI. Es una app muy buena que te va diciendo todos los ingredientes que tiene el compuesto y te los va poniendo en diferente color, los que vos no tenés que consumir, los que están en rojo, en verde o en amarillo. Esa es Buenísimo. una gran app. ¿Y vos sabés si a nivel de Argentina, por ejemplo, en los últimos años hubo alguna legislación que restrinja algo o estamos a Mira, la buena de Dios? la semana pasada justo fui a dar una charla a la Sociedad Argentina de Químicos Cosméticos y ellos me contaron que, por ejemplo, el trabajo de los alisadores que yo les mostré Totalmente. fue tal boom que, por ejemplo, en esa gama de productos hay una cantidad reportada, pero es en la única. El resto, todavía acá no sabemos nada. Lo que yo pienso que habría que hacer es adoptar el REACH que usa la Comunidad Europea y aplicar eso. Porque el REACH fue realmente hecho a conciencia. Son todos trabajos hechos en animales de experimentación, porque uno puede someter a la población y decir, bueno, hasta acá hace mal y hasta acá no. Lo haces, por supuesto, con animales de experimentación y a partir de eso sacan conclusiones. Después se probaron estudios epidemiológicos, pero yo creo que habría que adoptar ya a esta altura el REACH. Pero el REACH son mil compuestos, Son 1000, que son un montón, ¿eh? son un Son un montón. montón. Sí, Pasa que hay 75.000, sí, por lo menos. sí. Pero no te olvides que hay una población muy expuesta que es la que trabaja en la industria de los pesticidas y hay muchos trabajos también en toda la población que expende nafta. Los expendedores de gasolina, que viste que en muchos lugares del primer mundo ya no hay más gente que tenés que suministrártelo vos, que lo sacaron bueno, en parte se sacó por los estudios poblacionales ocupacionales que se hicieron, porque era gente que estaba muy expuesta, no era que cargaban un auto, cargaban 100 autos por día. Así que bueno, es un poquito de todo para empezar a cuidarnos, no podemos cuidarnos de todo porque estamos súper expuestos, desde los materiales hospitalarios, los que usamos en el laboratorio, o sea. Lore, acá hay una pregunta de una de las Sí, veces. Sí. Sí, si el producto dice que está aprobado por ANMAT, ¿nos aseguramos de que no tenga ninguno de estos compuestos que estudiaron? no, O sea, no, esto tampoco me no, verifica. Clara, Igual lo tengo que justo se chequear. asocia a la pregunta de Luis. ANMAT solamente tiene regulado el tema de los alisadores de cabello y alguna que otra tintura, el resto todavía no. Ok. Sí, que esté aprobado por ANMAT, te da la seguridad de que, a ver, no tiene otros compuestos químicos tóxicos, pero el tema de los disruptores endocrinos le falta mucho, por eso yo le decía a Luis que lo recomendable era adoptar la legislación europea. Claro. ¿Qué pasa con los productos nacionales, por ejemplo, Dermagloss, que uno se pone protector solar en todo el cuerpo en el verano? O sea, que yo me coloque. Justamente, justamente saqué las fotos del Dermagloss. El Dermagloss azul no lo usen, chicos. El Porque no, Dermagloss, la pregunta iba en si yo, al aumentar la superficie en la que me expongo, ¿es peor el disruptor? O sea, la cantidad con que yo me ponga en la superficie de la piel es peor. mira, lo ideal es exponerte al sol en horarios que no sea perjudicial, Okay. para no abusar del disruptor. Y en el caso que vos uses un protector solar, elegir usar los que tienen protección física, los Claro, que yo les nombré. Que hoy por hoy hay muchos, lo único que tienen una gran particularidad que te quedas bastante blanca. claro. Se habla mucho de esta marca de Dermagloss porque, bueno, es buena, bonita, barata y protege, pero Sí. bueno, asusta también esto que justo acabé de ver que vos dijiste a nivel de la cara, yo me lo pongo en el verano en todo el cuerpo, entonces digo, Bueno, Dermagloss, como otras marcas,
tienen diferentes productos. O sea, Dermagloss tiene un producto hipoalergénico que no tiene contaminantes, que no tiene disruptores. Pero justamente el azul, que es el más económico, es el que más cosas tiene. Claro. O sea, lo que hay que hacer también es evaluar cada producto de la marca, no catalogar la marca como esto no, Claro. sino ver la diversidad de productos que tiene cada una. Ok. ¿Y la vía por la que uno adquiere estos disruptores es lo mismo, digamos? Por ejemplo, eso que decías de las fragancias, es lo mismo que yo, claramente no. Si yo, No te escuché. o sea, según Ah, la la vía, vía de ingreso, y la vía de ingreso es dérmica, fundamentalmente tanto fragancias como disruptores, como protectores solares. Pero no te olvides que el mismo compuesto que tiene, por ejemplo, el leftalato, los de bajo peso molecular están en las fragancias y los de alto peso molecular están en los empaques, entonces están en varios lugares. Ahí Eli puso que el Dermagloss, porque nosotros acá somos todas investigadoras de pantallas solares, hay una línea de Dermagloss que se llama Mineral, que no tiene estos compuestos. Ok. Ok. Acá hay, sí, asaltate porque si no, ahí viene Patricia de Virus que va a hacer otra pregunta. ¿Qué tal, Lore? Una pregunta. Hola, Patricio. Viste que en Farmacopea piden que los envases se ensayen, o sea, o sea, se tiene que comprobar que no trasvase el contenido. ¿Qué pasa? Exactamente. El problema, ¿sabes cuál es? La gente que consume productos vencidos. Porque la Claro. fecha de vencimiento, lo que dije antes, está estipulada para que el componente que tiene el plástico no migre a la sustancia que nosotros vamos a ingerir. Ah. ¿Y estos no se miden ahora o sea, la FDA no dio alguna nueva como No, para sí, estos componentes? han cambiado muchísimo la calidad de los envases. O sea, vos antes tenías productos con cantidad de BPA y de ftalato y ahora tenés cada vez con menos, cada vez son menos duros y más maleables, cada vez son menos coloreados, se tiende a usar más naturales, pero siempre hay que respetar la fecha de vencimiento. Ah. Bueno, Lore, muchas gracias. Fue una Bueno. excelente presentación, no lo dudamos. Pedirte disculpas porque no te presenté al comienzo del Ateneo. Perdón, entre No todo te esto da problema. y bueno, nada, son bienvenidas cuando quieran presentar algo, es súper interesante para nosotras. Así que, Bueno, una un vez más, gusto y muchas gracias. espero les haya gustado mucho. Sí, excelente. Bueno, recordarles a Nos todos que vemos. tienen la asistencia del link y bueno, por el link de la asistencia y nos vemos un próximo jueves. Chao, gracias. Chao. Chao. Mm. Ahora